Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, amigos, esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción José Francisco Mejía Flores. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Laura Beatriz Moreno Rodríguez, quien nos va a hablar de su investigación El exilio nicaragüense en México 1937-1947, un tema hasta ahora muy poco conocido por la historiografía mexicana contemporánea del siglo XX. De manera que, doctora, buenos días, le damos la bienvenida a su programa, nuestro programa. Muy buenos días, José Francisco, un gusto estar aquí. Doctora, antes que otra cosa, felicitarla por el tema. Es un tema poco conocido y me gustaría que nos platicara un poquito sobre qué es el exilio como una temática general y se puede categorizar las distintas maneras de entender este fenómeno estrictamente político de acuerdo a algunos textos que pueden ser consultados para nuestra audiencia. Bueno, José Francisco, yo creo que primero debemos de entender el exilio como un fenómeno que se relaciona precisamente con la persecución política hacia las disidencias, ¿no? Sobre todo aquellos que están en desacuerdo con los gobiernos que están en el poder, en cualquier tipo de nación. Y en el caso de Nicaragua, bueno, pues resulta fundamental este exilio porque es opositor, evidentemente, en esos años al gobierno de Anastasio Somoza García, presidente de Nicaragua. Me gustaría decirte también, primero, que habría que ubicar a Nicaragua, ¿no? Porque a pesar de que somos un continente, muy poco se sabe de lo que pasa abajo nuestra frontera sur, ¿no? Que estamos junto a Guatemala, y que en la parte de Guatemala hacia abajo está Centroamérica, y Centroamérica ubica a 5 países principalmente. Entre ellos está Nicaragua, y resulta un país hermano para nosotros, pues desde procesos políticos mucho más antiguos, que está con nosotros. Desde principios del siglo XX está su presencia en México. Y bueno, precisamente el tema del exilio nicaragüense es como recordar, ¿no?, esos lazos que nos unen con otras naciones, que en el caso sería Nicaragua. En ese sentido, me gustaría que usted nos comentara de qué manera puede un investigador entender o proyectar un tema de esta magnitud, tomando en consideración sobre todo que para el caso de los nicaragüenses en México durante la primera mitad del siglo XX fue muy importante la presencia de Sandino, quien tuvo una gran amistad con el entonces presidente mexicano Plutarco Elías Calles. Y entonces me gustaría saber cuáles serían los temas que usted pone sobre la mesa, los temas innovadores, y qué tipo de personajes y de organizaciones políticas figuran en su texto, en su investigación. Bueno, primero me gustaría decir, como investigadora o como historiadora, creo que para hacer este tipo de estudios es muy importante para nosotros contar con fuentes documentales, aunque no son las únicas, pero sí dan una preeminencia, o es importante porque de ellos desprende toda una construcción, ¿no?, de una historia, de personajes, de procesos políticos amplios. En este caso, las primeras fuentes que yo utilizo vienen del Archivo General de la Nación, que es un fondo que se llama Secretaría de Gobernación, que son documentos precisamente de la Policía Política Mexicana, que inicia desde principios del siglo XX hasta más o menos 1980. Son investigaciones que se hacen obviamente no solamente a la disidencia política mexicana, sino a los extranjeros, a los gobernadores, a los partidos políticos, todo aquello que le preocupa al gobierno mexicano. Entre esos papeles se encontró precisamente al exilio nicaragüense. Esas fuentes lo que a mí me permitieron es como ubicar la importancia, ¿no?, que le dio en ese momento. Bueno, Lázaro Cárdenas estaba en la presidencia, Ávila Camacho posteriormente, que ellos fueron importantes para el gobierno mexicano, no solo por su presencia como extranjeros, en calidad de extranjeros, sino porque venían perseguidos por su propio gobierno. Creo que esa es una de las fuentes importantes y que innova en este libro, lo que es innovador, porque es una visión desde el Estado mexicano. ¿Cómo ve el Estado mexicano a estos nicaragüenses que llegan a tierras mexicanas?
porque aparte estamos hablando, tú bien mencionaste ahora, una figura relevante para Nicaragua es efectivamente Augusto Sandino, que se reconoció a principios finales de los años 20, ¿no? Tratando de impulsar un gobierno, bueno, quitarse, digamos, el pie norteamericano, ¿no? Para su nación. Y entonces él empieza una lucha, ¿no? Para liberar a Nicaragua. Obviamente, pues es una lucha muy marginal porque no tiene el poder, ¿no? Para desarrollarla. Entonces viene a México, efectivamente, y pues genera todos unos lazos, ¿no? Con mexicanos, con gente de, por ejemplo, de la izquierda mexicana, con la Liga Antiimperialista de las Américas, que todo eso tiene una sede aquí en México. Entonces México se vuelve un referente para los nicaragüenses desde ese momento. Entonces viene posteriormente, lo asesinan a Sandino, y entonces encontramos el otro exilio, que es el que yo trato, que es precisamente a partir de la muerte de Sandino, llega Somoza al poder. Y entonces, ¿quiénes llegan a México? Estamos hablando de un exilio político de gente muy apoderada en Nicaragua. No son obreros, no son sindicalistas, no son estudiantes, son gente de la oligarquía nicaragüense, sobre todo de dos ciudades principales en Nicaragua, que es León, que es, digamos, el bastión de los liberales, y Granada, que es el bastión de los conservadores. Entonces, ahí lo importante, creo yo, es diferenciar que los exilios son gente de distintas tendencias ideológicas, políticas, económicas, lo que te permite abrir un abanico mucho más grande, ¿no? Entonces, bueno, tenemos uno de los más importantes de este exilio, pues va a ser el jefe del líder Partido Conservador, Emiliano Chamorro, que es de familia granadina, y Carlos Pasos Leiva, que es, digamos, familiar o un importante personaje de las familias liberales en León, ¿no? Entonces, bueno, habría como que ir viendo esas cosas. Muy bien, muchas gracias. Tengo la impresión que además de estudiar el exilio nicaragüense, usted tiene también la intención de analizar otros exilios centroamericanos en México, porque estoy cierto que además de relacionarse el grupo nicaragüense como un grupo que se identifica con propósitos específicos, en este caso su lucha política en contra del dictador Somoza, pudo haber contactos con costarricenses, con hondureños, con salvadoreños, con guatemaltecos y quizás también con caribeños. ¿Usted nos podría hablar un poquito si hubo alguna relación entre exiliados centroamericanos y caribeños en México de cara a formar organizaciones de carácter antiimperialista? Bueno, yo creo que ahí lo importante, Francisco, es ver que cuando uno habla de exilios de una sola nacionalidad, evidentemente tenemos que considerar precisamente esos lazos que ellos van generando, no solamente con la gente de México, sino con, como tú bien lo mencionaste, con otros centroamericanos. En el caso de los exiliados nicaragüenses es interesante porque ellos, aún a pesar de que son de tendencias políticas muy distintas, ¿no? Ya dijimos conservadores liberales y los que llegaron con Sandino posteriormente, sí logran hacer nexos con otros centroamericanos, digamos, no porque tuvieran en común las formas o los métodos de lucha, pero sí tienen un objetivo fundamental, y que era derrocar a los gobiernos autoritarios de la región. En las primeras investigaciones y en lo que se narra en la primera parte del libro, es interesante ahí observar cómo los nicaragüenses van a tratar de hacerlo por una vía política, apropiada, ya que estando en México tampoco podían hacer actividades políticas, ¿no? Que pusieran en riesgo tanto la posición del gobierno mexicano frente a Nicaragua y pues obviamente también desestabilizar el país por sus propias acciones. Pero finalmente, en ese momento México no tiene ningún problema en que los nicaragüenses se unan a otros centroamericanos en una organización muy importante que se llamó la Unión Democrática Centroamericana, y que de eso muchos historiadores, sobre todo en Costa Rica, ¿no? Hemos estado viendo y dialogando sobre la importancia de esa organización, porque no solamente tiene un impacto en México, sino en toda Centroamérica, y va a estar fundamentalmente organizada por intelectuales, ¿no? Políticos. Ahí las tendencias son más variadas. Evidentemente estamos hablando de un contexto de guerra que finalmente permite la alianza entre distintas tendencias ideológicas y políticas, y finalmente la Unión Democrática es como la formación o lo más concreto que se llega a hacer en cuanto a la unión de Centroamérica, de los exiliados centroamericanos en México.
no está tanto la tendencia antiimperialista, porque en esos años el discurso ha cambiado, se logra o se busca sobre todo hacer una alianza en pro de la democracia más que del antiimperialismo. Recordemos que en esos años pues no, Estados Unidos van a ser de los primeros que declaren la guerra, y bueno, con ellos Latinoamérica. Y en otro momento, en esta parte de la conjunción o de la actividad de los propios exiliados nicaragüenses, también está la otra parte que es un poco más bélica, ¿no? Y que tiene que ver precisamente, ya en el año 45 va a ser fundamental, estamos también terminando el proceso de guerra, empieza el inicio de la Guerra Fría, el discurso va cambiando, el anticomunismo está presente, entonces ya muchos de los exiliados, uno de dos, o negocian, por ejemplo en el caso de los exiliados nicaragüenses, al final del 44 ellos ya empiezan a negociar con el propio Somoza para regresar a Nicaragua. Eso evidentemente desarticula cualquier movimiento político que ellos pudieran impulsar desde México, pero están los otros que no logran negociar. En ese momento está, por ejemplo, José Figueres en México, un líder importante, es también un acaudalado en Costa Rica. ¿De qué nacionalidad? Costarricense. Él es costarricense, sale también por diversos motivos políticos, no estar en desacuerdo con su gobierno, pero al llegar aquí él va a buscar con quién unirse y no se va a unir con la Unión Democrática Centroamericana, ¿no? Porque son como un discurso más político, más de acción, y lo que le interesa a Figueres es regresar a su país. Entonces sí logra hacer una conexión con los exiliados nicaragüenses que no logran negociar con Somoza, y empieza la incursión armada. Ahí sí la posición de México frente a esas noticias va a cambiar, ¿no? Diríamos entonces que son como dos proyectos o dos formatos de exilio por lo que usted está mencionando. Uno que es más de carácter intelectual, ideológico, que es la Unión Democrática Centroamericana, y otro que es más bien de carácter armado, como es la Legión Caribe. ¿Usted nos podría explicar cuál es la diferencia entre un exilio y otro, o cuáles son los objetivos? Bueno, ahí tú mismo estás señalando y que has hecho énfasis en la Legión Caribe. Cuando yo hablo de José Figueres, de Emiliano Chamorro y de algunos otros nicaragüenses junto con otros centroamericanos en esta incursión armada, en el año 48 José Figueres va a llegar al poder en Costa Rica. Eso es debido al apoyo que se crea a través de los nicaragüenses, ¿no? En tierra guatemalteca, porque para ese momento México va a obligar a estos exiliados a salir de México porque no puede tenerlos, porque eso sí está poniendo en riesgo tanto la estabilidad interna como su relación no solamente con Nicaragua, sino con Costa Rica, con Guatemala, con El Salvador, con Honduras. Entonces, evidentemente se ve obligado a pedirles, ¿no? que se retiren del país. Lo van a hacer, pero antes les va a requisar todo ese armamento. Estando en Guatemala, estos exiliados nicaragüenses que ya salen de territorio van a intentar o van a conjuntar esta fuerza y logran derrocar o entrar a Costa Rica al mando de José Figueres para derrocar al gobierno de Calderón Guardia, y lo va a lograr, ¿no? Entonces conocemos que José Figueres a partir del 48 va a fundar la Segunda República en Costa Rica. En ese momento todavía los exiliados nicaragüenses que estaban en México van a estar junto a Figueres. Y desde ahí se va a conformar la Legión del Caribe, que a partir de los años 40 y el periodo de Guerra Fría van a incursionar en diferentes momentos tratando de derrocar, por ejemplo, al gobierno de Trujillo en República Dominicana, porque bueno, aquí ya tenemos a otros exiliados que se están uniendo a esta parte. Y bueno, van a tener diferentes incursiones esta legión, pero al final de cuentas, pues obviamente también la política internacional no va a permitir mucho más acciones. Eso, digamos, sería esa parte del exilio, que es meramente por medio de la cuestión armada, derrocar los gobiernos de Centroamérica, y la otra que tú bien has señalado, que es la Unión Democrática Centroamericana, que ellos van a seguir funcionando, pero van a perder vigencia, porque el proyecto va a cambiar, y como ya te mencioné, también muchos de ellos logran pactar con sus gobiernos que los obligaron en un momento determinado a salir de su país, van a regresar, digamos, a tratar de hacer leyes mucho más amplias, generar constituciones. Los gobiernos que en ese momento los expulsa, pues les genera condiciones políticas de integrarse nuevamente a la plataforma, ¿no? Entonces, obviamente, esos espacios les permiten a ellos, una, desactivar la actividad política en México, y dos, integrarlos como parte de los proyectos. Entonces entiendo que su investigación no solo es importante para el caso del exilio nicaragüense en México, sino que también hace una aportación a lo que podría ser el estudio del exilio centroamericano y caribeño, es decir, tiene un ámbito regional.
efectivamente su hilo conductor son los nicaragüenses, pero por lo que usted está explicando también hay relación sobre todo con los costarricenses, y de cara a tener una lucha, en el caso de la Legión Caribe, que es una lucha armada, como bien usted menciona, es una lucha, una resistencia, diría yo, una resistencia contra las dictaduras en esa región, tanto en Centroamérica como en el Caribe. Sí, por supuesto. Y yo creo que en cuanto a la reconstrucción propia del exilio nicaragüense y centroamericano, un aporte que tiene este estudio es precisamente también observar como investigadores que es muy complicado acercarse a estos temas. ¿Por qué? Porque en primera, el asumir el exilio, estamos hablando de que es un término político, no es un término jurídico. Entonces, cuando uno trata de rastrear a estos personajes, resulta muy complicado porque muchos de ellos, debido al contexto político de la premura, de la amenaza, que salen muy rápido del país, no les permite o no permite ni a las fuentes mexicanas, en este caso las nicaragüenses, registrar cuántos salieron en aquel momento como perseguidos políticos. Entonces, yo creo que una característica importante de este estudio es revalorar las fuentes que tenemos actualmente para el caso de los exilios. Yo lo que hago en este caso es recuperar las fuentes que te dije, que es de la Secretaría de Gobernación, que son las principales, pero también es importante recuperar lo que dijo el país que los expulsa. Entonces, yo me di a la tarea no solamente de indagar aquí en México, sino de ir a Nicaragua y ver qué estaba diciendo el gobierno de Somoza. Y ahí es muy interesante porque el gobierno de Somoza, si bien parecía no preocuparle demasiado a sus opositores, pues sí, siempre tiene como, está en constante, apremia mucho al gobierno de México para que tome una postura, ¿no? De que los quiere expulsar, de que los expulsa del territorio, pero también sabemos que México tiene una política de apertura hacia los perseguidos políticos y de alguna forma los mantiene en salvaguarda cuando está en el territorio, pero también es importante que es señalar que también los mantiene muy vigilados, ¿no? Precisamente por esta parte de la política exterior mexicana. Y creo que eso se debe de considerar porque es una visión de este estudio, es una visión desde el Estado mexicano, que nos permite no solamente conocer quiénes son los que llegan, sino también qué actitud toma el país que expulsa y el país que recibe. Por las características que usted menciona en esta investigación, que es un exilio, digamos, de élite de las oligarquías nicaragüenses, ahí habría que enfatizar en que usted podría decir cuál es el perfil social de estos exiliados nicaragüenses. Es decir, usted tiene los registros, los datos, los perfiles sociológicos, cuántos llegaron. Son datos que probablemente nos ayuden a entender la importancia de su investigación, y luego también las redes que tejieron en México con sus correspondientes, es decir, si llegaron del Partido Conservador, si tuvieron alguna relación con partidos similares en México, o los partidos liberales, si tuvieron alguna relación con la CTM, con el Partido Comunista Mexicano. ¿Nos podría hablar usted un poquito de esto? Bueno, he de decir que hay un fenómeno muy curioso en Nicaragua, que es a partir de, como sabemos, al final, en 1979, triunfa la revolución del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Y derroca al último hijo de Anastasio Somoza García, del cual retrata el libro, pero que bueno, es una dinastía que va a tener 3 hijos, que va a llegar hasta el año 79. Menciono esto porque a partir de esos años, en Nicaragua, la historiografía o los ejercicios políticos de escribir sobre la historia propia de Nicaragua parecía como si hubieran borrado esta parte de principios del siglo XX. Entonces, incluso si tú vas a Nicaragua y ahora hablas con los historiadores, pocos saben de lo que pasó. Conocen, por ejemplo, a Emiliano Chamorro, como el que mencioné al principio, saben que fue antagónico, que fue una mala persona, que trató de, con su riqueza, ¿no? Acaparar ciertos medios de producción, en fin. Pero no se sabe más de ellos, ¿no? Están como muy vetados, pero tampoco se conoce qué es realmente quiénes fueron, cuál es la importancia. ¿Y sabes por qué es importante mencionar esto? Porque a partir de su propio presente del 79, que gana el Frente Sandinista, posteriormente va a ganar va a llegar al poder Violeta Chamorro.
este personaje es importantísimo porque al final de cuentas tú estás viendo Violeta Chamorro y a quien yo menciono es Emiliano Chamorro. Entonces provienen precisamente de esta misma familia, ¿no? Entonces los nicaragüenses muchas veces pierden como esa historia y no ubican cuál fue la importancia que tuvo Violeta Chamorro en un contexto como en los años 80 y la familia que tuvo a principios del siglo XX. Entonces estamos hablando de una continuidad, ¿no? Que está presente pero que no se ve clara precisamente porque a los nicaragüenses se les olvidó esa parte. Y creo que este libro, ahora recientemente ido a Nicaragua, les parece interesante precisamente porque les brinda la posibilidad de ver qué pasó antes del Frente Sandinista, qué pasó antes de los Anastasio, ¿no? De los hijos, qué pasó antes. Entonces, para reconstruir precisamente quiénes son estos exiliados como los Chamorro, es curioso porque ellos tienen como muchas anécdotas o muchos libros testimoniales sobre su vida, autobiografías, pero son como muy anecdóticas, ¿no? Y que son muy valiosas en un sentido, pero a la hora de reconstruir una historia más grande, pues como que son piezas que tienes que ir hilando. Entonces, bueno, obviamente también me di a la tarea como de buscar estas autobiografías de lo que se decía en aquellos años en la prensa nicaragüense. Lo sumé a fuentes mexicanas, por ejemplo, como el Registro Nacional de Extranjeros, que estaba en el Archivo General de la Nación, que es muy importante porque es la entrada de todos los extranjeros que están llegando a México. Claro. Y hay una sección, obviamente, de nicaragüenses. Ahí sí tuve que revisar todas las fichas, precisamente para ubicar quiénes estaban llegando en el periodo que yo estaba estudiando. Y de ahí hacer una selección de quienes estaban asumiendo como asilados políticos, y algunos no lo estaban asumiendo, pero yo ya tenía el registro por otras fuentes. Entonces fue como el cruce de un montón de documentos que me permitieran a mí decir en este estudio, bueno, pues la familia Chamorro proviene de tal año, es antiquísima, son cafetaleros, la mayoría de los granadinos, de los conservadores, se dedicaron al comercio del café. Entonces, obviamente, su fuente de alimento, su fuente de riqueza viene de la exportación del café. Entonces, evidentemente, al llegar Somoza al poder, los va marginando de esa fuente económica y pues eso no les parece a los conservadores. Por otro lado, los liberales, esos más bien se dedicaron al comercio de telas, no sé, como de productos de consumo suntuoso, servicios. En fin, como que su rubro iba en otro sentido. Aunque los liberales, y de donde provenía Anastasio Somoza era del mismo Partido Liberal, pues bueno, al final de cuentas Somoza decide tomar el poder él solo y empezar a marginar también al Partido Liberal, quien fue quien lo propuso al gobierno, ¿no? Y quien lo apoya. Al final de cuentas... Traiciona a su propio partido. Lo traiciona. Entonces, por eso no es gratuito que estemos viendo a liberales actuando contra el propio Somoza. Inclusive en el año 44 es muy importante porque ahí el Partido Liberal se va a volver mucho más liberal y va a hacer una escisión y se va a llamar el Partido Liberal Independiente, porque estos ya son hijos de esos liberales antiguos que estaban a favor de Somoza. Entonces, como ves, hay una gama amplia, no solamente decir conservadores y liberales, sino liberales independientes, los sandinistas. Entonces, reconstruir esa parte resultó muy gratificante porque incluso te das cuenta de la propia riqueza de la historia en Nicaragua, ¿no? Que pareciera que como es Centroamérica se nos olvida que ellos también tienen una historia incluso mucho más profunda o que está muy ligada a México, que es lo que tú mismo mencionas. ¿Por qué ese conocimiento de causa con costarricenses? Vamos a decir, Nicaragua y Costa Rica tienen frontera, los une una frontera. Eso evidentemente también los une política, cultural, y muchos de los matrimonios son entre costarricenses y nicaragüenses. Y eso se ha hecho precisamente para amasar fortunas. Entonces las familias se van ampliando y las fortunas no solamente se quedan en el nivel de un país, sino que están trascendiendo en otras regiones de Centroamérica. Y eso es lo que también te permite ver este estudio. ¿Nos podrías, me parece que en este proceso histórico-político de esta región centroamericana, de esta nación centroamericana, mejor dicho, hay dos personajes que yo creo que al público le interesaría conocer a grandes rasgos, porque el programa no nos da para más, pero sí me gustaría que nos dijeras quién era Anastasio Somoza García, por un lado, y el otro personaje importantísimo, un prócer latinoamericano, quién era Augusto Sandino, y qué sabes de lo que hizo en México Sandino. Bueno, empezaré por diciéndote por Sandino, un poco también para entender a este exilio nicaragüense. Mira, Sandino fue hijo de un campesinos, digámoslo así, de Nicaragua.
Sandino desde muy joven viaja a México, pero él viaja en un principio para buscar otras fuentes de trabajo. Entonces, obviamente atraviesa parte de los países de Centroamérica, llega a Guatemala y de Guatemala se queda en la frontera en un principio. ¿Y esto por qué? Porque ahí las empresas cafetaleras daban trabajo a los migrantes, bueno, lo que ahora lo seguimos viendo. Entonces, Sandino se va a ubicar en esos primeros años, a principios del, yo creo que principios del siglo XX, de la década de los 20, va a estar trabajando en diferentes compañías, pero él también explica en sus diarios que esa fue la primera enfrentamiento que tuvo con la realidad mexicana. Desde ahí hay una identificación con México, sobre todo porque está viviendo un proceso revolucionario en México, no hay que olvidarlo, ¿no? En esos años la Revolución Mexicana va a ser un paradigma no solamente para nuestros vecinos, sino para toda Latinoamérica. Inclusive esos son de los primeros argumentos por los que llegan muchos exiliados en esos años, porque se están identificando con un proceso como el de la revolución aquí en México. Sandino va a quedar muy sorprendido sobre la actitud de los mexicanos, regresa a Nicaragua y posteriormente empieza un conflicto entre liberales y conservadores, en donde Emiliano Chamorro en ese momento da un golpe al entonces presidente liberal, y al dar el golpe, pues ellos retoman el poder, pero los liberales no están conformes. Entonces van a iniciar una guerra con los conservadores. Los liberales en ese momento van a estar apoyados por Estados Unidos. Y entre esas filas liberales está Sandino. Somoza, ¿no? No. Sandino. Entre esas filas liberales está Sandino. Y ahí es importante porque desde ese momento Sandino va a empezar a promover la lucha de liberación nacional para Nicaragua. Sandino va a viajar a México. Y en los primeros años va a llegar cuando está el presidente Plutarco Elías Calles. Incluso él apoya la lucha de liberación nacional en un contexto donde México tiene un problema con los Estados Unidos por la cuestión del petróleo. Uh-huh. Entonces, obviamente, apoyar a Sandino y apoyar a los liberales es apoyarse a él mismo y tener marcado la posición de Estados Unidos contra los conservadores. Entonces, lo va a apoyar. Incluso hay fuentes que dicen que, bueno, no dicen, se testimonia que Calles apoya no solamente con una cuestión moral, sino también armamento. ¿No? Entonces, obviamente, pues Sandino se siente muy bien recibido, etcétera. Regresa. El problema ahí es que a partir de ese momento en Nicaragua ya triunfan los liberales, pero Sandino no está de acuerdo porque los liberales terminan pactando con los Estados Unidos. Y el objetivo de Sandino no era ese, el objetivo era un discurso antiimperialista, como dijimos, que predomina sobre todo en los años de los 20, que es contra cualquier cosa que sea Estados Unidos es mala, es vista, porque aparte Estados Unidos para Nicaragua representa la intromisión no solamente política, en su vida política interna, sino también económica con la United Fruit Company, ¿no? Que son estas, como les dicen, las naciones bananeras. Entonces Sandino no está de acuerdo, él prosigue la lucha de liberación nacional, pero ya no es apoyado ni por los liberales, ni por los estadounidenses, y él intenta regresar a México y regresa muy poco tiempo, porque ya el contexto mexicano también ha cambiado. Estamos hablando a finales de los años 20, ¿no? Ya está entrando, matan a Obregón, está empezando el proceso del partido único en México, la consolidación del Estado por revolucionario. Entonces, ya en esa transición, Sandino va a ser recibido, pero ya no apoyado. Más bien, desde ese momento, Sandino va a ser apoyado solamente por las fuerzas de izquierda mexicanas y latinoamericanas. Y de ahí se funda el Comité Manos Fueras de Nicaragua, que va a estar sobre todo organizado por exiliados e intelectuales, en fin, exiliados centroamericanos, latinoamericanos, de todo el continente, que están a favor de esta lucha. Sandino pues está muy poco tiempo aquí, el único recurso que logra pues es algunas cantidades de dinero, que todavía el comité va a apoyarlo durante algunos años, y bueno, en el 34 ya estamos viendo que con el Partido Liberal en el gobierno empieza, ya no se puede negociar con Sandino porque la guerrilla sigue estando en Nicaragua y lo que le surge es terminarla. Lo citan a Sandino en una reunión en Managua. Desafortunadamente Sandino va con su primera plana a esta entrevista y al salir de la entrevista pues los asesinan por parte de la Guardia Nacional. Ya ahí Somoza, ¿no?, que es jefe de las Fuerzas Armadas nicaragüenses de la Guardia Nacional, empieza a confabular contra el gobierno liberal.
y lo que va a hacer al final de cuentas es dar un golpe de estado y así va a llegar al gobierno de Nicaragua a partir del año 37 hasta el 47. Que es donde inicia tu investigación. En donde inicia la investigación. Les recordamos que el tema en esta ocasión en Radio INA es el exilio nicaragüense en México 1937-1947 y para hablar de esto contamos con la presencia de la doctora Laura Beatriz Moreno Rodríguez, quien nos está contando cómo es asesinado Sandino y cómo Anastasio Somoza, jefe de la Guardia Nacional Nicaragüense, da un golpe de estado 3 años después. ¿Podría seguir con esta narración, doctora Moreno? Sí, claro, Francisco. Mira, entonces, retomando un poco la plática, para cerrarle esta idea, Sandino desaparece, digamos, de la escena nacional. Sin embargo, sus fuerzas van a seguir estando presentes, que son aquellos que sobreviven a esta represión, porque no solamente es asesinado Sandino, sino todas las fuerzas básicas que tenía Sandino en la guerrilla. Muchos de ellos logran huir de Nicaragua y llegan a México, y esto es debido a esa conexión de la que ya hemos hablado con el Comité Manos de Fuera en Nicaragua y con otro tipo de exiliados que están presentes en México. Esto les permite llegar con mucho más facilidad a territorio. Bien, Somoza desde ese momento va a tomar un papel protagónico, porque él es jefe de la Guardia Nacional, y sería importante señalar que la Guardia Nacional es creada a partir de una propuesta estadounidense, es un modelo, porque inclusive si tú ves a Cuba, es el mismo modelo que tenía Nicaragua en cuanto a sus fuerzas de ejército, fuerzas nacionales. Entonces, Somoza es muy identificado y se identifica mucho con el gobierno estadounidense en esos años, va a ser apoyado por el gobierno de Estados Unidos, por eso logra mantenerse en el poder durante 10 años, de los que estamos hablando. Pero es cierto, y lo que hemos platicado hace un buen rato, es precisamente ese contexto o esa situación política que está ocurriendo en el mundo, que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, en parte de ello, y el final de la misma. En este discurso que está generando los propios Estados Unidos sobre la democracia, es importante tomarlo en cuenta porque la mayoría de los gobernantes en Latinoamérica, la mayoría son gobiernos autoritarios, como bien tú lo sabes, y bueno, Nicaragua no es la excepción, con Anastasio Somoza siendo el militar, y que la mayor parte de su fuerza proviene de sus mismas fuerzas militares y también de la represión constante hacia la disidencia política. En este discurso de apertura, no solamente Somoza, sino muchos gobernantes de Latinoamérica van a ampliar su discurso de medidas autoritarias a medidas de apertura política. Esto evidentemente también ayuda a Somoza a mantenerse en el poder, ¿no?, durante muchos años, porque si hubiese sido la mano dura desde principios de los años 30, desde que empieza su gobierno hasta finales de los 40, no, ni siquiera Estados Unidos lo hubiera podido apoyar. Entonces Somoza se vuelve un personaje importante, como muchos otros, como el propio Trujillo, el presidente Trujillo, República Dominicana. Pero una característica importante de Somoza es que no solamente es un personaje, sino una dinastía. Es decir, a partir de que Somoza está y que inicia esta investigación en el gobierno, también sus hijos van a precedir su legado a partir de los años 40. Una pregunta, y yo creo que es importante aclararlo al público. Anastasio Somoza García no es Anastasio Somoza de Baile. No. Y creo que eso es importante aclararlo porque entonces él es el padre de Anastasio Somoza de Baile, quien es derrocado en el año 79. Exactamente. Un poco hablando de este legado, Somoza García deja el poder en el 47, va a haber ahí un lapso de un partido de un jefe de Estado liberal, pero al final de cuentas van a regresar los Somoza al poder. El primero de ellos va a ser Luis Anastasio Somoza, que es el hijo menor de Somoza García, quien muere muy pronto, y lo sucede Anastasio Somoza García de Baile, que efectivamente es el que va a llegar hasta el año 79, cuando las fuerzas sandinistas de liberación nacional toman el poder. Y creo que eso es importante recalcarlo porque no todas las dictaduras en Latinoamérica fueron sucedidas por familiares. En el caso de Nicaragua sí. Entonces, por eso es muy identificable la figura de Somoza en esos años y por eso subsiste, digamos, en la memoria no solamente de aquellos nicaragüenses de esos años, sino de los actuales nicaragüenses, ¿no? Muy bien. Ya lo decía usted al principio de esta entrevista, que un poco también el propósito de la investigación y que a mí me llama poderosamente la atención
es el estudio del exilio nicaragüense, pero también usted va a hacer una aportación historiográfica al modelo nacionalista revolucionario mexicano. Cuando triunfa la Revolución Mexicana en el año 20, hay todo un proceso de reconfiguración social en México que conocemos como nacionalismo revolucionario. La pregunta es la siguiente. Su investigación, ¿de qué manera aporta al estudio de las instituciones mexicanas, en este caso específicamente a los sistemas de inteligencia y de vigilancia? Es decir, ¿se modernizan? ¿De qué manera el exilio nicaragüense le da elementos para hacer aportaciones a los sistemas de espionaje mexicanos? Bien, creo que es muy buena la pregunta y creo que eso, como bien señalas, es una aportación, porque como mencioné en un principio, las fuentes fundamentales, son las de los servicios confidenciales mexicanos. Y precisamente en esta historia que transcurre entre la vigilancia, el control político, la persecución, me dijo por ahí un investigador, parece una saga de policíaca, y sí pareciera, precisamente por el tipo de fuentes, ¿no?, que nos permiten ver cómo estos sistemas que aplica el gobierno mexicano, y no solamente el mexicano, sino todos los estados nacionales, tienen que resguardar su propia seguridad. Y esto, por ejemplo, en el estudio que yo estoy haciendo, se enfoca principalmente en verlos a partir de la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra va a permitir una serie de medidas de seguridad. La guerra mundial. La Segunda Guerra Mundial va a permitir unas medidas de seguridad que se van a aplicar en el continente. Entonces no es exclusivo de México, pero en este momento lo que vemos, o lo que yo retrato, es ver cómo estos sistemas confidenciales se van configurando y modernizando y especializándose. Y lo importante de esto es ver cómo mantienen una coordinación con el país, en este caso de Nicaragua. Qué interesante. Sí, porque no nada más es que al gobierno mexicano le interesara simplemente vigilarlos, ¿no?, sino que era presión del gobierno nicaragüense, porque el propio gobierno nicaragüense también tenía sus agentes en México y podían funcionar bajo las embajadas, las representaciones diplomáticas, algunos políticos que vinieran, en fin, hay una serie de elementos que permiten a Somoza saber qué está pasando en México. Y por esos momentos es que empieza Somoza a presionar a México de vigílalos, no los dejes hacer, por favor, encarcélalos, expúlsalos, ¿no? Pero también es cierto que México, a pesar de que tiene una política estricta sobre la actividad política de los extranjeros, va a ser laxo en ciertos momentos. ¿Por qué? Porque no le está causando ningún conflicto, y mucho menos en un periodo donde la apertura a la democracia es fundamental. Y sobre todo hablando de la Unión Democrática Centroamericana, que no está haciendo nada más que tratar de evidenciar esa importancia de ese discurso, no solamente en un contexto de guerra, sino en un contexto del continente. Y entonces, precisamente, el aporte en cuanto a instituciones mexicanas, como tú me estabas mencionando, es precisamente observar cómo estos sistemas confidenciales van a ser importantes para el gobierno mexicano, no solamente en el caso de Nicaragua. Es importante porque lo retomo desde el caso de los exiliados, pero que están evidenciando que es un sistema integral para todos los mexicanos que van a estar vigilados, porque en ese momento es el Departamento Confidencial. En tiempos de Cárdenas va a llevar el nombre de Oficina de Información Política y Social, y posterior a Cárdenas es Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales. Lo que están evidenciando estas organizaciones, incluso el cambio de nombre, es precisamente que el gobierno mexicano no solamente va a vigilar a sus enemigos, sino también a sus amigos, ¿no? Porque le interesa saber qué está pasando en el país, le interesa saber quiénes están realizando alguna actividad, quiénes son los comerciantes más importantes, en fin, toda una serie de temas, ¿no?, que van a estar siempre presentes en todos esos informes. Si tú vas al Archivo General de la Nación, vas a encontrar más de 5,000 cajas. Afortunadamente, también el INAH se ha dado a la tarea, a través de la Dirección de Estudios Históricos, a generar una guía de este archivo, porque es importante. ¿Por qué? Porque son información política. Entonces, si tú te metas a la página del INAH, puedes consultar esta información en una base de datos, y ahí te puedes meter el nombre que a ti te interese o el tema que a ti te interese, y entonces eso te permite a ti ver qué es lo que al gobierno mexicano en determinados momentos le interesaba vigilar. En el caso de los exiliados, Nicaragua es uno de los informes que más va a estar sobresaliendo. A mí me parece fascinante la etapa que trabaja, porque yo creo que son años muy importantes para el proyecto de nación en México.
particularmente la investigación atraviesa 3 periodos presidenciales, fundamentalmente el de Cárdenas, el de Ávila Camacho y el primer año de la presidencia de Miguel Alemán. Por lo que se puede apreciar en la investigación, y esto para que el público lo conozca, el secretario particular del primer presidente civil de México por revolucionario de Miguel Alemán era Rogerio de la Selva, un connotado nicaragüense, hermano de un poeta muy prestigiado nicaragüense, Salomón de la Selva, lo cual nos puede de alguna manera dar alguna pista sobre la participación de este personaje, Rogerio de la Selva, de cara a la posible red que se tejió entre los nicaragüenses en México concretamente, y su relación con con personajes de la política mexicana. ¿Usted sabe algo de eso? ¿Podría decirnos algún detalle al respecto? Porque me parece muy interesante que el secretario particular de Miguel Alemán sea precisamente un asesor de origen nicaragüense. Sí, yo creo que eso es importante rescatarlo, y también tomar en cuenta que este estudio es como va a abrir una serie de preguntas que nos invitan, ¿no?, a tratar de profundizar más en el tema, no solamente del exilio nicaragüense en particular, sino cómo precisamente una república como Nicaragua sienta bases en México que no son muy perceptibles a veces. Tú bien mencionas a Rogerio de la Selva. Efectivamente, a Rogerio de la Selva se le vincula mucho con Emiliano Chamorro a su llegada. ¿Por qué? Porque evidentemente es un connacional, ¿no? Rogelio de la Selva llega muchísimo antes a México. Él no llega en calidad de exiliado político, él simplemente llega a vivir acá con su familia. Salomón de la Selva, su hermano, sí vive en Nicaragua en algún tiempo y sí llega con ayuda de su hermano posteriormente como exiliado político, un tiempo. No sé en realidad cuánto tiempo estuvo Salomón, pero Rogelio de la Selva va a ser una pieza clave, porque al final de cuentas es una conexión con la esfera política mexicana, con aquellos que sí lograron apoyar a los nicaragüenses en su lucha. Porque como ya dijimos hace un rato, no importaba tanto la tendencia ideológica o política, sino el objetivo en común, que era terminar con los gobiernos autoritarios que en ese momento representaba Somoza. Yo creo que por eso también hay una apertura, no solamente de Rogerio, sino inclusive del propio Lombardo Toledano, que como bien sabemos, un líder sindical muy importante en México, que en esos años también va a estar apoyando a los nicaragüenses para esta regreso a Nicaragua en las mejores condiciones. En un primer momento, incluso Lombardo va a ser invitado por Anastasio Somoza en el año 44 para que dicte una conferencia a los líderes a los gremios sindicales en Nicaragua, ¿no?, en esta parte de construir una nación, de que la democracia es importante, los derechos laborales. Entonces, desde ahí Lombardo va a tener una conexión con los nicaragüenses. Ahí todavía Lombardo parece como que le interesa pactar, no pactar, simplemente está como simpatiza con la posición de Somoza en cuanto a apoyar al sindicalismo nicaragüense. Sin embargo, a partir del 44, Somoza va a tomar una posición muy drástica y sí va a hacer una persecución muy dura contra los nicaragüenses, y parece como que Lombardo ahí cambia de posición, porque ya a partir del 45 Lombardo va a apoyar a Emiliano Chamorro con esta insurrección armada que hablamos hace un rato, ¿no?, que se va a generar con José Figueres, en fin. Entonces ahí parece una figura interesante, por ejemplo, que de los nicaragüenses con México, que es con esta parte de Lombardo, con Rogerio de la Selva, y con otros muchos políticos que salen de ahí de vez en cuando entre los informes, ¿no?, que son sospechosos de ayuda, que están en algún momento que nos están traicionando, ¿no?, porque estamos hablando de informes de agentes, ¿no?, que sirven para el gobierno mexicano. Entonces, obviamente todos son sospechosos de cualquier tipo de nexo que tuvieran con los nicaragüenses, ¿no? Pero sí es importante entonces retomar como estos lazos, no solamente entre los propios centroamericanos, sino los que generan con los propios mexicanos. Yo tengo la sensación de que comparado con otros exilios como el español republicano de 1939, que sabemos deja un legado muy importante en México,
Nada más recordar, por ejemplo, la presencia del exilio español en el Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México, la Academia Mexicana de Ciencias, el mismo Instituto Nacional de Antropología e Historia en la UNAM, o el exilio sudamericano de los años 70, se crea Flaxo con los chilenos, argentinos, uruguayos, muchos de ellos se integran a la recién creada Universidad Autónoma Metropolitana, Colegio de Bachilleres. Este exilio nicaragüense tengo la sensación que tiene otro formato. Es un exilio más pequeño, un exilio de élite, y que viene a México por un aspecto muy concreto. En este caso, reorganizar su lucha contra Somoza. ¿Usted podría diferenciar esos elementos que le estoy consultando? Pues sí, efectivamente, Francisco. Yo creo que este exilio es bastante particular, porque son políticos, son comerciantes, son gente adinerada, que efectivamente, como lo señalé hace un rato, a ellos les interesa recuperar su poder, regresar a la esfera económica en Nicaragua, recuperar su poder político, su influencia no solamente en Nicaragua, sino en otras regiones de Centroamérica. Y para ellos es fundamental que regresen a su país. Entonces a ellos no les interesa formar, digamos, como esto que tú acabas de señalar de los españoles, ¿no? Que es muy reconocido por México. Pero me parece que yo más bien llevaría qué le dio este exilio a México. Yo más bien me iría por una cuestión mucho más importante, que es el que hemos estado hablando, que es el sandinismo, ¿no? El pensamiento antiimperialista latinoamericano que impulsa Sandino en esos años, porque estamos hablando de principios de los años 20, de la década del siglo XX, que va a atravesar todo el siglo XX hasta finales, en el 79. ¿Y por qué digo esto? Porque al final de cuentas, el Frente Sandinista en el 79, cuando triunfa, no solamente es apoyado por el gobierno mexicano. Hay que recordar que en el año 79, uno de los primeros países que va no a legitimar, porque México no legitima gobiernos, reconoce, les da su lugar, es México, el gobierno mexicano. Y no solamente, sí, por supuesto, porque nosotros estamos regidos por una política que hasta hoy día hemos tratado de llevar en el mismo plano. Es el mismo caso de Cuba, ¿no? Que vimos en el 59. El caso de Nicaragua no es la excepción. El gobierno mexicano obviamente acepta al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional como el único gobierno revolucionario, y más allá de eso, aparte lo va a ayudar en su Junta de Reconstrucción Nacional, aportando una serie de negocios o acuerdos comerciales con Nicaragua, porque Nicaragua estaba totalmente cercado, ¿no? Entonces yo creo que el legado que le deja el exilio nicaragüense desde principios del siglo XX hasta los años 80 es eso, es ese pensamiento de liberación, ¿no? de autonomía, de reconocimiento, de autogestión que cada nación tiene, y derechos, ¿no? Y que es parte de una política mexicana. Entonces creo que más bien el legado iría en ese sentido más que en cuestiones más materiales. Claro, a partir de ello se ha generado una serie de acuerdos culturales, nuestras embajadas funcionan en Nicaragua, nicaragüenses vienen actualmente, nosotros vamos, en fin, hay como una serie de redes de otro tipo, ¿no? Pero que eso lo ha dado a partir de que desde años inmemoriales México ha tenido un lazo con Nicaragua, ¿no? Parece que el legado es como a largo tiempo, es un proceso largo que al final se refleja con el triunfo del sandinismo en el año 79, pero que tiene sus orígenes en buena medida en procesos como el que usted está estudiando, el exilio nicaragüense en México, en una etapa muy muy peculiar de la historia mexicana, que son el periodo de Cárdenas, Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés. Otro de los aspectos que me gustaría en el que usted pudiera abundar es y ya propiamente no hablando solo del exilio nicaragüense, ¿cuál es en este momento, cuál es el estado historiográfico de los estudios sobre el exilio centroamericano y caribeño? Porque vemos que usted también penetra en otros temas, como son los exilios caribeños en México, y también de qué manera, cuáles serían las nuevas fuentes para su estudio, porque yo creo que no solamente es importante revisar archivos mexicanos, o en el caso suyo que fue a Nicaragua,
o si está haciendo algo sobre Cuba, ir a Cuba. Yo creo que también ver archivos como el Departamento de Estado en Estados Unidos, los archivos británicos, es decir, ¿cuál es su valoración para hacer este tipo de trabajos que me parecen sumamente importantes en cuanto a las fuentes y a la metodología? Bueno, yo creo que los estudios del exilio, y sobre todo el centroamericano, le ha dado más importancia a partir de la segunda mitad del siglo XX. Una, porque es mucho más accesible las fuentes, porque aún tenemos, por ejemplo, la historia oral, ¿no? Que eso nos permite acercarnos, no sé, a aquellos que fueron exiliados, a los familiares, a los hijos, a los que viven ahora, supongamos en el caso de Nicaragua, a los que viven todavía en Nicaragua, a los sandinistas que aún viven en México. Muchos nicaragüenses se quedan a partir de los 60 en México. Pero eso también va a depender de la temporalidad que se estudie sobre el exilio, porque no es el mismo caso para los primeros años del siglo XX. Ahí sí estamos un poquito más restringidos en cuanto a las fuentes. Tú bien señalas, bueno, el Departamento de Estado es uno de ellos. En México tenemos variedad, ¿no? Aquí el punto es saberlas explotar, porque desafortunadamente el Archivo General de la Nación, desafortunadamente lo digo porque es tan grande, ¿no? Que a veces cuando uno no tiene conocimiento de lo que existe dentro de ese gran archivo, uno se puede perder la información o nunca saber que existió. Pero ahí hay un fondo muy importante que se llama Dirección General de Gobierno, que retrata precisamente las solicitudes, por ejemplo, en este caso de los nicaragüenses, para alguna entrevista con el presidente, con el secretario particular, que van dejando rastros, ¿no?, de su presencia en México y que te permite remitirlos a otro tipo de fuentes. Por ejemplo, si sabes que alguno de ellos fue periodista, bueno, pues entonces vas a otro tipo de fuentes. En los diarios de circulación nacional, muchos de ellos se dedicaron a escribir. La prensa, por ejemplo, y no solamente de México, de circulación nacional, sino de los estados. Por ejemplo, yo encontré algunos artículos de algún exiliado nicaragüense, por ejemplo, en prensa como de Guadalajara, ¿no?, que son una prensa muy pequeña en esos años, casi no tienen ninguna trascendencia, pero que, por ejemplo, la UNAM resguarda la hemeroteca digital. Entonces, si tú le pones la palabra clave, por supuesto, ahí aparece algo, ¿no? Y te va haciendo como una referencia. Entonces, te va guiando como a dónde irte acercando, ¿no? Otra fuente importantísima y que es muy, desafortunadamente también muy limitada, es la fotografía, ¿no? Porque las fotografías también son testimonio de su presencia en México, no solamente los nicaragüenses, sino de los exiliados en general, y de momentos coyunturales importantes. Creo que eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces yo creo que eso también depende del enfoque que tú le quieras dar a la investigación, ¿no? Porque en mi caso, yo lo estoy estudiando desde el gobierno mexicano, como lo ven a los exiliados. Pero hay gente que se dedica a estudiar la parte vivencial de los propios exiliados. Entonces, bueno, esa es otra forma de mirarlo, ¿no? O a través de la prensa. Bueno, entonces hay que mirar la prensa. Entonces, yo creo que según lo que a ti te interese rescatar en los temas generales de la historia, pero en lo particular de los exilios, es precisamente a las fuentes a las que tú te vas a ir acercando poco a poco. Ahora, el estado general sobre los estudios del exilio, por lo menos yo podría dar mi aporte en las primeras décadas del siglo XX o la primera mitad del siglo XX, es que desafortunadamente, precisamente, una, por cuestiones de fuentes, y dos, porque no son los grandes exilios como estos que tú manejas de el argentino, el uruguayo, el español. O sea, estos son exilios importantes, pero no porque sean numéricamente grandes, sino porque cualitativamente fueron más importantes y casi nadie los ve. Y hablar de exilio nicaragüense, todo mundo piensa, los sandinistas, y esa es la única referencia que tienen de Nicaragua, ¿no? Pero entonces este estudio te está permitiendo ver que no solamente están los sandinistas, tienes a los liberales y a los conservadores y sus 20 variantes, y aparte que son gente adinerada, ¿no? No son los grandes aguerridos antiimperialistas, luchadores por la no, son otra cosa, ¿no? Entonces, este tipo de estudios va a ir permitiendo ver como la heterogeneidad que existe de los exilios, que no todos los exilios son de izquierda, que no todos los exilios son de derecha, que hay una variedad, que pueden ser grupos pequeños, pero que son importantes, en fin, ¿no? Toda una serie de matices que le puedes ir dando a los estudios del exilio y que desafortunadamente poco se ha estudiado sobre el exilio de primera mitad del siglo XX. Hay más sobre todo de Guatemala, que es nuestro país vecino. Por ejemplo, en el Instituto Mora se está haciendo sobre Guatemala, sobre todo que es la doctora Guadalupe Rodríguez de Ita, quien se ha encargado de esa parte.
que estudia no solamente al exilio, sino también su injerencia en otros ámbitos de México. También tenemos yo creo que tú lo debes de conocer, Francisco, se apellida Ferreira, un colega uruguayo, parece, que estudia precisamente desde las fuentes del gobierno estadounidense el exilio de Jacobo Arbenz en Guatemala, ¿no? Precisamente en este contexto de la Guerra Fría. Entonces, como que se van sumando esfuerzos poco a poco de ir viendo la importancia de estos exilios de primera mitad del siglo XX, que también tienen el mismo impacto que lo tuvieron los que estuvieron a partir de la Guerra Fría acá en México, ¿no? A mí me llama la atención particularmente un tema que usted manejó al principio de esta entrevista y que es el que tiene que ver con Costa Rica, porque México también seguramente se convirtió en un lugar de acogida para muchos costarricenses en México. Por ejemplo, bueno, en el terreno de la cultura, bueno, pues aquí estuvo Chavela Vargas, o parece que también aquí crecieron los hijos del expresidente Calderón Guardia, José Figueres, los comunistas, ¿no? Por ejemplo, Manuel Mora Valverde, Carmen Lira, o incluso la enfermera de Frida Kahlo, Judith Ferretto. En el terreno del exilio costarricense, usted ya tiene también, lo digo por la cercanía que hay entre Nicaragua y Costa Rica, ¿ya hay también algún elemento que usted pudiera decir al respecto? Si ya se ha trabajado en ese terreno. Pues mira, qué importante es que hagas esa pregunta. Una, porque precisamente el exilio nicaragüense permite abrir, no solamente entender a una nación y a sus perseguidos políticos en México, sino que te permite ver esta serie de redes que se han manifestado a lo largo del siglo XX. Y una de las cercanías que ya hemos hablado es precisamente entre Nicaragua y Costa Rica. Y Costa Rica va a ser también un punto importante para México en cuanto a la recepción de estos perseguidos políticos, y uno de los más importantes es Vicente Sáenz, que como te mencioné bueno, no sé si lo mencioné, pero él es, digamos, el líder de la Unión Democrática Centroamericana, y que ellos van a estar presentes durante gran parte del tiempo aquí en México, por lo menos, no sé, 40, 50, y van a dejar un legado, no solo, en el caso de ellos sí van a dejar un legado intelectual, no solamente a México, sino a la gran parte de Centroamérica, porque hoy Vicente Sáenz es reconocido en todos los ámbitos, ¿no? Me gustaría mencionar, gracias doctora Moreno, me gustaría mencionar que Exilio Nicaragüense en México, 1937-1947, es una publicación del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, en donde yo me desempeño como investigador, y que forma parte de la colección Exilio Iberoamericano, que trabaja no solo temas del exilio centroamericano y caribeño, trabaja temas en general diversos, y que los invitamos a conocer la colección, que hasta el momento tiene 5 títulos: Docencia y Cultura en el Exilio Republicano Español, el número 1, coordinado por Adalberto Santana y Aurelio Velázquez; Política y Sociedad en el Exilio Republicano Español, coordinado por Mari Carmen Serrapuche, un servidor José Francisco Mejía y Carlos Sola; Luis Cernuda, número 3, un poeta del exilio español; Luis Cernuda, Exilio, Discurso y Crítica Literaria, de Ricardo Martínez Luna; Exilio Nicaragüense en México, que es el libro de la doctora Moreno, el número 4 de la colección; y el número 5, Exilio y Diplomacia en el Conflicto Centroamericano, 1898-1909, de Hugo Martínez Acosta. Para terminar, doctora Moreno, y rapidísimamente, usted podría abundar al respecto sobre la bibliografía que hay sobre este tema del exilio nicaragüense en México, o su libro es el pionero en estos temas. Pues tengo que decir que sí, Francisco, es el pionero, pero yo creo que, bueno, de temas sobre exilio nicaragüense yo no conozco ningún libro, pero sí hay muchas referencias que el auditorio puede consultar, y que es sobre todo esta parte de este Augusto Sandino, que es muy representativo para los nicaragüenses, y que no solamente existen sus memorias, sino hay distintas biografías sobre su trascendencia, no solamente en Nicaragua, sino también en México, y películas que efectivamente son de corte político, que es precisamente en esta guerra que va a estar, en la guerra de guerrillas que él aplica en Nicaragua durante los años 20. Fuentes creo que hay innumerables, ¿no? Autores
pues actuales ahora no me viene ninguno a la mente, sinceramente, pero creo que cualquiera que le interese el tema, Sandino puede ser, digamos, un parteaguas para acercarse a este proceso del exilio nicaragüense en México. Pues muy bien, felicidades, doctora Laura Beatriz Moreno Rodríguez. Así, José Francisco Mejía Flores, a nombre de Radio Instituto Nacional de Antropología e Historia, Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible gracias a la generosa participación de nuestra invitada, la doctora Laura Beatriz Moreno Rodríguez, a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de la producción, de nuestra producción, a través de www.radioina.go.mx. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de Radio INA, www.radioina.go.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Producción Evanibaldo Morales, controles técnicos y edición Joel Cuautle. Hasta la próxima. Muchas gracias.